La pregunta central de esta discusión es una pregunta orientadora, es la pregunta de cómo soñamos. Pero para podernos responder a esta pregunta, pues debemos también preguntarnos qué es soñar. Soñamos despiertos, soñamos dormidos, soñamos de diferentes formas, en diferentes escenarios, tenemos muchos tipos de sueños. Y la respuesta más honesta es que esencialmente no sabemos cómo soñamos, no sabemos qué es soñar ni para qué ocurre. Lo que sí sabemos es que todos soñamos. Hay algunas hipótesis acerca del sueño. Entre ellas, pues se nos dice que los sueños nos permiten fijar el conocimiento o los conocimientos que hemos adquirido durante el día en nuestro pensamiento. Otros afirman que el sueño es la evidencia de la naturaleza suprema del espíritu humano que está encerrada en el cuerpo y entonces busca otros caminos y otros escenarios. Los antiguos creían que el sueño era la única manera de unirse con los dioses. Eh, los científicos se preguntan por el sueño y la conciencia, y la respuesta es que no sabemos ni cómo soñamos, ni qué es la conciencia, ni cómo un grupo de células se organiza de manera tal que luego crea identidad. Lo que sí sabemos es que los sueños están fijados a nuestra identidad, a nuestra personalidad, a nuestros deseos más profundos, algunos de manera consciente, muchos de manera inconsciente. Y entonces por eso tenemos diversos tipos de sueños, desde las pesadillas que nos aterran en la noche, que están muy cercanas a esas cosas que odiamos o por las que sentimos fobias, eh, hasta aquellas cosas que amamos y que deseamos. Si realmente no soñáramos eso que queremos ser, esas cosas que deseamos, pues seguramente no seríamos ni la mitad de lo que somos hoy. Es más, hoy estamos aquí a través de este medio virtual, de esta plataforma remota en una clase, por un sueño que tuvimos alguna vez. Y ese sueño es el de ser profesionales, el de ser periodistas, comunicadores, el de estar en otro escenario frente a una cámara, no detrás de ella. Eh, y es una cosa bien, bien interesante, pero está llena de misticismo y es uno de los grandes enigmas. Lo cierto es que soñar es la condición más interesante de algunos animales, entre ellos los seres humanos, pero también sabemos que no solamente los seres humanos soñamos, los perros también sueñan. Seguramente quienes han tenido una mascota, han tenido un perro, pues habrán visto que en algún momento el perro incluso mueve las patas como si estuviera corriendo y está perfectamente dormido, está soñando. Es lo que suponemos, no podemos entrar a la conciencia profunda del perro para saberlo, pero se han hecho varios estudios en donde se demuestra una actividad cerebral muy similar a la de la vigilia o a la del sueño humano. Pero hay unas condiciones que sí nos hacen muy particulares como humanos y que están relacionadas con sueño, con la idea de futuro. Es decir, que tiene que ver con nuestra idea de temporalidad. Los seres humanos creamos sueños, creamos tiempo en esos sueños. Las condiciones básicas del sueño son el tiempo y el espacio. Todos los sueños tienen una duración y todos los sueños ocurren en algún lugar, real o hipotético, imaginario, pero siempre lo requieren. Entonces es como si el sueño fuera una forma de narrar, una forma de contar nuestros relatos, de construirlos. Es más, muchos de los relatos de la humanidad ocurren desde el sueño. Si nosotros nos vamos a la literatura más antigua, casi toda arranca desde un sueño. Eh, a veces en el Gilgamesh, que es una obra babilonia, pues arranca desde un sueño. Si nos paramos en la Divina Comedia, pues es un sueño. Si nos vamos a mucha de la literatura medieval, arrancan desde el sueño. Muchas escenas de la literatura griega son u ocurren desde sueños. Nunca falta que tenemos un sueño, lo contamos y alguien nos dice, "Ah, eso es que alguien se va a enfermar en tu casa, eso es que te vas a ganar la lotería, eso es que te están poniendo los cachos". Entonces los sueños, sus interpretaciones, hay una muy famosa que es la de José, hijo de Jacob en la Biblia, en el libro del Éxodo.
José y sus hermanos, y José interpreta los sueños del faraón. Es un hecho tan común entre los pueblos más antiguos que en últimas esta es la historia más famosa, pero no la única. Hay muchas historias de sueños. Hay obras de arte que ocurren desde el sueño. La Divina Comedia de Dante es un sueño. Toda la obra de Dalí tiene ese universo de sueño, ese universo onírico, en donde la realidad se difumina, se derrite, se expande o se contrae, porque en el sueño somos capaces de todo. Seguramente, si nos pusiéramos a hablar de sueños todos, aquí tendríamos muchos sueños que contar, pero también muchos que ocultar. Porque, como les digo, tiene que ver el sueño con nuestros deseos, tiene que ver con nuestras intenciones, tiene que ver con cosas súper profundas. A veces de manera consciente, pero la mayoría de las veces de manera inconsciente. Entonces, el sueño está allí como un elemento fundamental en la construcción del tiempo, de la temporalidad. Y entonces cuando nos vamos al tiempo, entonces decimos, bueno, ¿cuáles son los tiempos humanos? Bueno, pues son tres. Los tiempos humanos en general están agrupados en tres grandes bloques. El pasado o los pasados, porque no todos los pasados son iguales y cuando estudiamos un idioma sí que nos damos cuenta de eso. El presente o los presentes y el futuro o los futuros. Hay idiomas que tienen más tiempos verbales que otros, es decir, más tiempos de conjugación, más tiempos en los que ocurren las cosas o en las que se puede hablar de que las cosas han ocurrido. Hay otros que tienen menos. El inglés, por ejemplo, tiene muchos menos tiempos verbales que los que puede tener el español o el francés o el italiano. Simplemente pensemos que en español yo puedo hablar de un presente, de un pasado, un pretérito perfecto o imperfecto, pero también de un pluscuamperfecto, pero también de un remoto, pero también, ¿cierto? Hay pasados que ocurrieron hace muchísimos años y hay cosas que acaban de ocurrir. ¿Mm? Yo vine, yo venía, yo fui. Son diferentes tipos de pasados condicionales, en fin, de diferentes tipos. Pero el tiempo aquí entonces se convierte en algo fundamental. ¿Lo hacían de la misma manera nuestros ancestros más primitivos? Pues lo más probable es que sí. Los seres humanos siempre hemos soñado y le hemos dado valor a nuestros sueños. No importa si estamos hablando de un ser humano del siglo XXI o estamos hablando de un ser humano del año 20.000 a.C. Siempre hemos soñado y le hemos dado valor a nuestros sueños. Unos más que otros, pero siempre le hemos dado valor. Siempre nos ha impresionado lo que ocurre en el sueño precisamente porque ignoramos realmente cómo es que pasa. Y entonces eso es fundamental. Los seres humanos nos hemos soñado de diferentes formas, pero siempre hemos buscado una cosa básica, diferenciarnos de los otros animales. Y esta es como si fuera una condición muy extraña, pero muy particular, muy recurrente entre los seres humanos. Y es que queremos parecer otra cosa. Algunos nos dicen, es que eres descendiente de los simios, de los orangutanes, de los chimpancés y de los gorilas. Y entonces podemos decir, no, 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 yo no me parezco tanto a ellos. Mire que ellos son más salvajes, ellos viven en los árboles, viven en el bosque. Yo no, yo vivo en una casa, yo duermo en una cama de manera horizontal. Yo me oculto para cumplir con buena parte de mis necesidades básicas. Para buena parte de las cosas naturales simplemente las ignoro, las oculto. Y entonces decimos, pero ¿cómo? Es que mira, actúas de esa manera es por tus instintos. No, 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 yo mis instintos los manejo, ¿cierto? La cultura, la civilización, es una construcción complejísima que está hecha esencialmente para negar los instintos más básicos, más animales. Y entonces a veces nos suenan odiosas cosas como usted es un carroñero. Que nos digan carroñeros no es chévere, no es bonito. Pero sí, somos carroñeros. ¿O acaso quién de ustedes, cuál de ustedes es el que come un animal vivo? Pone el animal vivo en su plato y ahí sí se lo come. No. Ustedes esperan a que esté muerto. Y ojalá esté muy muerto. ¿Cierto? ¿O no creo que alguno de ustedes tenga la afición de comer hamburguesa viva?
Si usted se come una hamburguesa viva, pues créame que puede estar enfermándose. La hamburguesa tiene que estar bien muerta. La carne de esa hamburguesa es un animal que matamos o que mató otro hace tiempo y le hicimos un proceso y lo dejamos incluso bastantes días para que se curara y luego sí lo consumimos. Entonces, ponemos cadáveres en nuestro plato. Somos carroñeros y más bien carnívoros, omnívoros, pero con un componente carnívoro importante. Y esto no es un llamado a que nos volvamos vegetarianos, no, para nada. El vegetarianismo es muy respetable, pero no para todas las personas sirve, no para todas funciona. Pero sí en términos de que negamos una parte de nuestra animalidad. ¿Mm? Y es, nos ocultamos para muchas cosas de las que hacemos o negamos muchas de esas actuaciones. Entonces, eh, el ser humano se ha pensado desde el sueño como un sujeto independiente, distinto de los animales. Y eso le ha permitido negar buena parte de esas cosas animales que tiene dentro de su instinto. El instinto de defenderse, de matar a sus congéneres para tener su propio espacio, para estar más protegido, para, en fin, muchísimas cosas que están allí. Pero en particular lo de la comida es fundamental. ¿Cómo construimos esas formas temporales de negación de lo animal? Pues, como les dije, a través de la cultura y de las artes. La cultura son una serie de prácticas ancestrales propias de un grupo humano en particular que mantiene a través de sus descendientes. Y esa es, digamos, la base misma de lo que vamos a hablar. ¿Cómo nos recordamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos damos identidad? Pues a través de nuestras prácticas culturales. ¿Eso qué quiere decir? Que la práctica de las costumbres que heredamos de nuestros familiares y de nuestros ancestros se convierte en un elemento identitario. Y aquí hay una cosa importantísima que quiero que tengan en cuenta y tiene que ver con el término costumbre. ¿Qué es una costumbre? Una práctica cultural. ¿De dónde vienen las costumbres? De mis ancestros, de mi casa, ¿cierto? Fue lo que me enseñó mi madre y mi padre en mi casa y que junto con mis hermanos y mis primos y mi familia extensa fuimos haciendo de manera recurrente y regular todos los días de la vida. ¿Qué otro nombre le doy a las costumbres? ¿Complejo? Pues hay un nombre que a veces ignoramos y es como lo llamaban los romanos. Los romanos a las costumbres las llamaban more. Y de more vienen dos términos que son fundamentales: morar y moral. Y entonces ahí es importantísimo tenerlo en cuenta. Morar es igual a habitar, ¿cierto? Habitar un lugar. Es decir, mis costumbres tienen que ver con el lugar en el que yo habito. Si yo vivo en la selva, mis costumbres están relacionadas con la geografía de ese lugar. Si yo vivo en el mar, pues mis costumbres tienen que ver con el mar y con los alimentos que consigo en el mar o con el desierto o bueno, qué sé yo. Es decir, que morar tiene que ver con el lugar, pero también tiene que ver con la moral. La moral son mis prácticas, ¿cierto? Esas prácticas que heredé de mi familia y que considero correctas. Entonces, a veces nos dicen, eso es inmoral. ¿Eso qué quiere decir? Que se sale del patrón regular de mi familia en ese lugar en el que habitaba. La moral son mis costumbres. Si tengo una práctica que es considerada inmoral, hay que ver cuál es el conjunto humano, cuál es el grupo social que considera eso inmoral. ¿Por qué? Porque no está dentro de su costumbre, porque no está dentro de lo que considera más adecuado para hacer en ese lugar en el que habita. Y entonces ahí empezamos a ver que la práctica moral es una práctica mucho más compleja. Luego
de entenderlo, entonces sabemos que esas prácticas morales, esas costumbres, se heredan de generación en generación y que van identificando al sujeto, en tanto su nombre, en tanto el lugar que habita, que tienen que ver con la identidad personal, regional y nacional, es decir, con una idea bien compleja de lo que somos. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, son hinchas de un equipo de fútbol. ¿Por qué son hinchas de ese equipo? Bueno, porque juegan bien, porque me gusta ese color, porque me gusta. ¿En cuántos casos el ser hincha de ese equipo es una práctica heredada de un padre, de un tío o de alguien que es importante en su vida? En muchos, ¿cierto? Es que tal era de Santa Fecito, el mejor equipo del mundo, y entonces yo me volví también de Santa Fecito o de Millonarios o de Junior o de Nacional o de El Real o de el Barça. Entonces me voy haciendo porque hay una costumbre. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que yo soy súper hincha del Liverpool. Bien, chévere. ¿Por qué es hincha de ese equipo? No, es que me gusta cómo juegan. Ok, muy bien. ¿Realmente eres hincha de un equipo por cómo juegan ahí? No, es que ahí hay un colombiano que me encanta. ¿Desde cuándo eres hincha del Liverpool? No, desde que entró tal jugador a ese equipo. Ahí ya empezamos a cuestionar si realmente la idea de ser parte de un equipo de fútbol tiene que ver simplemente con el juego o tiene que ver con otras valoraciones mayores, ¿cierto? En Colombia la gente no era hincha del Real Madrid ni del Barcelona hasta antes de que los colombianos empezaron a jugar allí. Sí había, por supuesto, la gente sabía el tamaño de equipos que eran, lo que representaban para esa liga, pero no les daban tanto valor. Entonces, empiezan a sumar unos elementos allí bien particulares, imaginarios, que les empiezan a permitir crear una identidad acerca de eso que estaban haciendo. Que eso puede ser cuestionable, sí, en términos identitarios es bastante cuestionable, pero ocurre, funciona. Entonces, eso tiene que ver con el partido de fútbol, con el equipo de fútbol, pero también con la religión, pero también con el partido político, pero también con la visión del mundo o cosmovisión que tiene allí. Tiene que ver con esas costumbres que pueden ser familiares, grupales, sociales, nacionales, qué sé yo, y que se suman, se modifican, se trastocan, pero que están allí. Entonces, esos son elementos bien importantes de lo que denominamos la cultura y que tiene que ver directamente con eso que nosotros estamos trabajando en este curso o que empezamos a trabajar. Elementos importantísimos para tener en cuenta: moral, costumbre, tiempo, memoria y sueño. Fíjense que hemos utilizado 5 grandes conceptos en estos 15 minutos de charla. 5 grandes conceptos. Todos están directamente relacionados con lo que llamamos identidad. Y la identidad es lo que somos a pesar de nuestros cambios. Eso que somos desde que tenemos un día de nacidos y que se va manteniendo a pesar del cambio hasta el último día en el que morimos y que va a estar allí y que va a representar y caracterizar la manera en que le respondo al mundo ante las diferentes situaciones, la manera en que me relaciono con mis congéneres y, por supuesto, la forma en que actúo en el día a día como ciudadano, como sujeto, como colombiano o como ciudadano del mundo. Pero tiene que ver con eso. Pilas, 5 conceptos. Recuérdenlos y vamos a hablar al respecto.